Muy buenas, bienvenidos a este primer vídeo del siguiente tema, del tema 6, que lo vamos a dedicar a España en el siglo XIX. Es decir, después de haber visto el final de la Primera Guerra Mundial, y después de haber visto las circunstancias a principios del siglo XX, que es lo que va a ocurrir, el imperialismo, volvemos un poco atrás en el tiempo para ver la evolución de España a lo largo del siglo XIX, también metiéndonos un poquito en el siglo XX. Por lo tanto, volveremos a recordar conceptos como liberalismo, constituciones, etcétera, en un periodo en el que España se va a convertir, como el resto de los países de Europa, en un Estado liberal para después dar lugar a un Estado democrático. Aquí tenemos de fondo una imagen de las Cortes de Cádiz, una imagen del escudo de España a finales del siglo XVIII y pasamos directamente a ver el índice del tema. El tema tiene 5 puntos. La cuestión es que el siglo XIX español está dividido por muchas etapas, muchos gobiernos y cada punto tiene varios subpuntos o etapas que hay que ir entendiendo. En primer lugar, se van a producir los primeros intentos liberales. Cuando hablamos de intentos liberales, hablamos de acabar con el absolutismo que había, igual que había ocurrido en el resto de países, que se van a dar en España, ¿no? Durante la Guerra de Independencia, que ahora veremos lo que es, y las Cortes de Cádiz. El primer vídeo irá dedicado a ello. El segundo vídeo irá dedicado a Fernando VII, que es el rey después de la invasión de los franceses, cómo vuelve el absolutismo a España bajo un gobierno autoritario de Fernando VII y una pequeña etapa de liberalismo que se llama el trienio liberal. Después llegará la hija de Fernando VII, la reina Isabel II, que es la que tenéis aquí en la imagen, y cómo poco a poco, durante el reinado de Isabel II, se va construyendo ya definitivamente el Estado liberal. Dos regencias, cuando la reina era menor de edad, el regente es el que se hacía cargo de gobernar cuando la reina es menor de edad, y dos etapas, la década moderada, el bienio progresista y finalmente la descomposición del sistema. Después llegarán 6 años de democracia, que veremos que están compuestas por una monarquía y la Primera República, y finalmente la restauración borbónica. Estas son las distintas etapas de España en el siglo XIX, por lo que hablamos de un tema complejo, largo, y que hay que ir prestando atención y quedándose con cada una de las etapas. Lo primero que vamos a ver son los que ya decimos primeros intentos liberales. Los primeros intentos liberales se van a dar fundamentalmente durante la Guerra de Independencia, entre 1808 y 1813, donde se van a producir los primeros intentos de implantar el liberalismo y acabar con el absolutismo monárquico. Todo ello se inicia en Cádiz y no se asentará definitivamente hasta el reinado de Isabel II entre 1833 y 1868, que será la fecha en la que será expulsada. Aquí tenemos la imagen, famosa imagen del cuadro de los fusilamientos de Goya, y aquí la que tenemos de fondo en la diapositiva, que son las Cortes de Cádiz. A continuación, vamos a ver el 1.1, que es la Guerra de Independencia, entre 1808 y 1813. Aquí tenemos los tres personajes fundamentales. Este es Carlos IV, este es su hijo Fernando VII, y aquí tenemos a Napoleón Bonaparte, que va a intervenir activamente en suelo español. Nos vamos a finales del siglo XVIII. Carlos IV llega al trono en 1788, monarca absoluto, que al principio era enemigo de Francia, porque, recordamos, fijaros, llega al trono en 1788. Un año después, en 1789, se inicia la Revolución Francesa. Por lo tanto, al principio, Carlos IV es enemigo de Francia porque en Francia había habido una revolución que había acabado con Luis XVI y la monarquía absoluta de Luis XVI, porque allí se estaba dando la revolución. En un principio, Carlos IV va a ser detenido. De hecho, Carlos IV va a intervenir en Francia, pero las tropas francesas le van a parar los pies. Una vez que Napoleón consigue el poder, que recordamos que a partir de 1799 Napoleón ya controla el poder, la situación va a cambiar. Y es que en España había un ministro de Carlos IV, Manuel Godoy, que va a firmar una alianza con Francia. Una vez que se estabiliza la situación en Francia con Napoleón, España decide aliarse con Napoleón. Y va a firmar el Tratado de Fontainebleau en 1807. Este señor, Manuel Godoy, va a dejar, mediante este tratado, entrar a tropas francesas en España. Todo ello, ya vemos, en 1807. Napoleón, bajo el pretexto de ir a conquistar Portugal, le pide a España poder entrar con sus tropas y a través de España llegar a Portugal. Pero de todas formas, esa no era su real intención, como ya sabemos. Y Manuel Godoy firma el Tratado de Fontainebleau permitiendo a las tropas que entrasen.
De acuerdo. Mientras tanto, el rey, Fernando VII, hijo de Carlos IV, conspira contra su padre para hacerse con el poder. Este es el llamado motín de Aranjuez. Es decir, el hijo conspira contra el padre. Aprovechando estas circunstancias de inestabilidad, de que el hijo conspira contra el padre en el llamado motín de Aranjuez, Napoleón va a intervenir. Va a reunir en Bayona al hijo y al padre y van a conseguir que abdiquen. El padre abdicará en el hijo y el hijo abdica en Napoleón. Abdicar es dejar la corona, soltar el cargo. Por lo tanto, Napoleón, una vez que consigue convencer a los dos y los retiene en Bayona, una ciudad que sabemos que está en la frontera con Francia, en el norte de España, los tiene allí retenidos en un palacio, viviendo bien, pero consigue que le den el poder. Una vez que Napoleón tiene el poder, nombra a su hermano José Bonaparte como rey de España. Todo esto está ocurriendo a la misma vez que la guerra, porque cuando las tropas francesas están en España, se producen ya las primeras operaciones militares. Es la llamada Guerra de Independencia, cuando el pueblo español se levanta en armas, coge las armas en contra del invasor francés. Mientras que los reyes, tanto Carlos IV como Fernando VII, están, entre comillas, prisioneros en Bayona. El estallido se inicia en Madrid el 2 de mayo de 1808, ya sabemos que un año antes ya estaban las tropas en suelo español, las tropas francesas, y este movimiento se esparce por todo el territorio nacional. Aquí tenemos la famosa imagen, el famoso cuadro que está en el Prado, el famoso cuadro de los fusilamientos de Goya, de Francisco de Goya. Napoleón, finalmente, en una serie de operaciones militares, será derrotado por la guerra de guerrillas en España. Ya analizaremos un poco mejor lo que es, con la ayuda del ejército británico. Los británicos, aliados de Portugal, mejor dicho, Portugal siempre aliada de Gran Bretaña, van a intervenir en suelo español y en suelo portugués para enfrentarse a las tropas francesas. Especialmente relevante fue el duque de Wellington, que fue el artífice de la victoria no solo en territorio español, sino también en Waterloo, cuando vencieron a Napoleón de manera definitiva. Después de ser vencido, las tropas francesas, recordamos que Napoleón a la misma vez tenía un frente abierto en Rusia, se firma el Tratado de Valenciennes. En 1813 los franceses abandonan España y en el momento que los franceses abandonan España, Fernando VII vuelve desde Bayona ya como rey de España de manera oficial. Pero durante la guerra, ante la ausencia de padre e hijo, como no había rey, y el pueblo español se enfrenta a las tropas francesas junto con el ejército de Gran Bretaña, durante la guerra se producen los primeros intentos de liberalizar, de convertir en un Estado liberal, crear una constitución y recortar los poderes absolutos del rey, aprovechando que el rey está en Bayona. Durante la guerra, la mayoría del pueblo español no va a aceptar a este señor, que es José Bonaparte, no lo van a aceptar como rey. De hecho, existen manipulaciones, invenciones, de hecho se le crea el mote de Pepe Botella porque decían que era un alcohólico, y como no reconocen como rey a José Bonaparte, los españoles, los mismos españoles, van a crear juntas locales. Las juntas locales se van a dedicar a gobernar y organizar la guerra contra los franceses. Esas juntas locales van a asumir el poder porque consideran que sus reyes legítimos están detenidos en Bayona y por tanto asumen el poder las juntas locales porque no aceptan a José Bonaparte. Se crea una Junta Suprema Central, que digamos que es el gobierno de España, mientras los reyes están presos, entre comillas, que convocan cortes en Cádiz. Esta Junta Suprema Central convoca una reunión de las cortes de todos los estamentos en la ciudad de Cádiz, que todavía no había sido ocupada por los franceses. De esta reunión van a sacar una constitución, la Constitución de Cádiz, la primera constitución de la historia de España, el 19 de marzo de 1812. 19 de marzo, día de San José, por eso se le llamaba la Pepa, porque Pepe José pues se le llamaba la Pepa. En esta constitución que tenéis aquí, don Fernando VII, por la gracia de Dios y constitución de la monarquía española, reyes de la España, en ausencia y cautividad de la regencia del reino, ¿veis? La constitución no echa al rey. Reconocen a Fernando VII como rey, pero dicen que en su ausencia y cautividad los españoles declaran la siguiente constitución. Es decir, las ideas liberales llegan a España y los españoles no quieren que se las impongan los franceses.
sino ellos quieren tener su propia constitución y que no llegue Napoleón imponiendo las ideas liberales, aunque sabemos que Napoleón al final se convierte casi en un dictador. Esta constitución de Cádiz contempla la soberanía nacional, el poder es del pueblo, libertades y derechos individuales, el sufragio universal indirecto, votaban todos los ciudadanos, aunque de manera indirecta, mayores de edad, y suponía el final del antiguo régimen en España y el final del absolutismo. Todo lo que habíamos visto en los temas anteriores que ocurrió en otros países. Todo esto ocurre a raíz de la Constitución de Cádiz de 1812. Aquí vemos un esquema de cómo se organizan las Cortes de Cádiz. La Junta Central convoca Cortes Constituyentes. Las Cortes Constituyentes son aquellas, recordad cada vez que venga la palabra constituyente, aquellas que se dedican a la elaboración de una constitución y elaboran la Constitución de 1812. Pero a la misma vez que elaboran la Constitución, que contempla la división de poderes para acabar con el absolutismo, la representación de los ciudadanos en las Cortes, es decir, Parlamento, sufragio universal masculino, la igualdad ante la ley, derechos, catolicismo como religión principal, a la misma vez promulgan una serie de decretos, una serie de leyes que suponen el fin del antiguo régimen. Aquí va a haber un enfrentamiento desde el principio entre los liberales y los absolutistas. Es decir, no se acaba con la monarquía, sino que convertimos la monarquía en una monarquía constitucional. Se le recorta el poder al rey y Fernando VII, cuando vuelve, se encuentra con el panorama de que su poder ha sido recortado. Hasta aquí el primer punto, porque lo siguiente que abordaremos será la vuelta de Fernando VII tras su cautiverio y tras haber sido vencidos los franceses. Con él vuelve el absolutismo entre 1814 y 1833.